Hoy nosotros, como vemos ya el panorama completo, vemos más allá de lo que en ese momento Pedro y los discípulos alcanzaron a ver. A ellos les faltaba la parte que venía enseguida. ¿A qué vino? ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es su misión? Porque su misión también ha de ser revelada, pero va a ser revelada a través del sacrificio en la cruz, a través de la muerte y resurrección. Entonces vendrá la revelación completa de quién es Él. Nosotros hoy tenemos ese panorama ya completo. Pero Marcos, de manera especial, y Pedro, lo que nos están diciendo es que en esta revelación hay un hecho sustantivo que habla de una relación personal. Los discípulos llegaron a la revelación de quién era Jesús a través de una relación personal con Él. Y Dios mismo, el Espíritu de Dios, les reveló quién era finalmente. Habíamos visto que Jesús había estado confrontándolos y diciéndoles: aún tienen duro su corazón, todavía no pueden ver, todavía no pueden oír. E hizo señales que hablaban de esa revelación, sanando a un ciego, sanando a un sordo y tartamudo, que era la necesidad espiritual que debía de llegar a los discípulos y hoy de llegar a nosotros. Que nuestros sentidos espirituales sean abiertos, sean sanados, y que podamos entonces quitar el velo y ver quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 4. Este es el apóstol Juan escribiendo pues ya en su edad más adulta, ya siendo un anciano él. Juan, el discípulo Juan, fue el que más años vivió de todos los discípulos, fue el último apóstol, vivió casi 100 años y entonces escribió él sus cartas, escribió su evangelio. Y él dice en la primera carta de Juan capítulo 4, versículos 14 al 15, dice: nosotros, habla de él, pero también de los discípulos y de todos los que habían creído hasta ese momento. Dice: nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No el Salvador de Israel. ¿El Salvador de quién? El Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Lo leo nuevamente todo. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. El que llega a la revelación y lo declara, automáticamente, por fe, por la gracia, es hecho hijo de Dios y permanecerá para siempre en Dios. ¿Qué decía Pablo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Una vez que tenemos esta revelación, nada. Dice: nosotros permanecemos en Dios, pero también Dios permanece en nosotros. Esta es la revelación del Cristo. Esta es la revelación personal que necesitamos del Cristo. Esta es una obra del Espíritu de Dios hacia nosotros. ¿Cómo llega este entendimiento? Por la palabra. Por el oír la palabra del Evangelio, creerla, recibirla y entonces poder declararlo. Entonces el Evangelio es Jesucristo mismo. El Evangelio nos lleva, cada uno de los evangelios nos llevan a la revelación, al entendimiento de quién verdaderamente es Jesús, para que por medio de la fe y en un acto de gracia de parte de Dios, pasemos a ser hijos de Dios por la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Así que este encuentro vital pues está disponible desde entonces por todas las generaciones. Él vino a salvar al mundo, a la humanidad. Dice: nosotros lo hemos visto, hemos tenido una relación
personal con Él. Y ahora queremos que cada uno de los que oigan y crean tenga una relación personal con Cristo. De tal manera que no está lejos, no está allá arriba, no está en un lugar en específico. ¿Dónde está? En cada uno de los creyentes. Así que la pregunta, ¿quién dices que soy yo? Tu respuesta hablará de la revelación que tienes de Jesús el Cristo. Pablo decía que Cristo se ha revelado en mí. Al Padre le plació revelar a su Hijo en mí. Tú puedes hoy decir también lo mismo. Por la gracia de Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Y si ya lo reveló, entonces esta es una convicción que nos mantiene firmes en la revelación. ¿Cómo llega esa revelación a nuestras vidas? Por obra del Espíritu y por obra de la palabra. No hay otra manera. Ahora, una vez que llegamos a este entendimiento, pues esta comprensión y esta revelación nos ha de mover a acciones concretas. No puede una persona llegar a la revelación de quién es Cristo y confesarlo y seguir siendo la misma persona que ha sido siempre. Toda persona que llega al entendimiento, a la revelación, es transformada. Es transformada. Va siendo renovado. Porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y la palabra comienza a ser entendida, comprendida y aplicada. Entonces tenemos oídos abiertos. Podemos tener ojos espirituales para ver y comprender como Dios ve las circunstancias. Esta es la bendición. Dios se ha revelado a nuestras vidas a través de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros hoy comprometernos en este cambio que hemos estado experimentando? Si Cristo es el Señor, si Cristo es mi Salvador, si Él es el Hijo de Dios revelado a mi vida y en esa gracia estoy caminando, ¿cuál es mi primer nivel de compromiso? ¿Cuál es mi primer nivel de responsabilidad? Pues es con Él. Es ponerme a su palabra, alimentarme de su palabra y caminar con Él. Sabiendo que en todo momento, todo el día, 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días al año, el Señor está en mí. Cristo fue revelado en mí, vive en mí. Esta es una realidad que necesitamos alcanzar cada hijo de Dios. No está lejos, no está afuera, está conmigo, está en mí. Nos ha hecho templos de su Espíritu. Donde yo esté, ahí está Él conmigo. Mientras yo duermo, ahí está Él conmigo. Mientras padezco por alguna situación, ahí está Él conmigo. No está solo. A veces la pregunta sería, ¿y por qué no me resuelve todos mis problemas? Pues entonces sería que estarías listo para irte con Él. Si ya no tendrías qué cosas atender ni resolver aquí, pues ya para qué te quedas. Mejor de una vez, vámonos, ¿verdad? Pero si el Señor está haciendo algo en tu vida, está trabajando con tu carácter, está trabajando con tu persona, quiere hacer algo a través de ti y en ti, entonces aún hay tarea. Y por eso permite que pasen muchas cosas en nuestras vidas que son necesarias para conformar la persona, el Hijo de Dios que amerita que seamos, hasta que alcancemos la madurez, hasta que alcancemos la plenitud. Pero esa convicción que hoy tenemos en fe es la que va transformando nuestras vidas y que nos implica a hacer compromisos, a establecer prioridades. Dice el mismo apóstol Juan en el versículo 13 del capítulo 4 de esta primera carta, dice: en esto sabemos que permanecemos en Él. ¿En quién? En Cristo. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos que permanecemos? Porque Él está en nosotros. Esa es la revelación. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así que si hoy el Señor te pregunta,
¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vive en mí, que está en mí por la gracia de Dios, por la revelación de la obra realizada en la cruz. De esto vamos a hablar con más detalle el próximo domingo. Pero tu respuesta mueve o debe mover siempre a la acción. ¿Por qué acción podríamos comenzar? Pues por esta reflexión que estamos haciendo hoy. Que la pregunta nos mueva a reflexionar, a tomar conciencia. ¿A partir de cuándo, cómo es que yo he llegado a la conclusión de que Jesús es mi Cristo, es mi Señor, es mi Salvador, es mi sanador? En la revelación a Israel, en el anuncio profético, decía que vendría el Señor y no solamente iba a poner a un hijo del linaje de David como rey, no, dice que los sanaría, que los curaría, que Él sería medicina, que los prosperaría, que todas las cosas les saldría bien. Todas las bendiciones materiales y espirituales están en Cristo. Todas las bendiciones materiales y espirituales están en Cristo. Así que si Cristo está en mí, ¿dónde están las bendiciones? En cada uno de nosotros. Están en cada uno de nosotros. Pero en un ejercicio de fe constante y de nutrirnos de su palabra, es que vamos a caminar en esa voluntad perfecta de Dios. Sí, me doy a entender. Es decir, las bendiciones no están allá afuera, ni las bendiciones van a venir del cielo, porque ya vinieron, ya las tenemos. La salud ya no la dio en la cruz, la sanidad ya no la dio, la prosperidad, la vida eterna, el alimento de cada día, la protección, ya las tenemos. Por la fe, Él está en nosotros y con nosotros en todo momento. Y es el ejercicio de nuestra fe y de la palabra y de la confianza en su voluntad que podemos caminar y decir todo está bien en mi vida. Aunque me duela, aunque tenga este padecimiento, aunque esto no esté resuelto, en realidad todo está bien, porque Él está en mí y nunca me va a dejar. Y lo que está sucediendo tiene un propósito, así como fue llevando a los discípulos pacientemente en un caminar y en un discipulado intensivo. Así está trabajando con cada uno de nosotros. El bien de Dios ya lo tenemos. Cada vez que yo digo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente que habita en mí, estoy diciendo, tengo toda la bendición. Soy un bendecido de Dios. Donde yo vaya, va la bendición. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor permanezco desde hoy para siempre. Ya nada me puede separar del Señor. Eso está implícito en mi respuesta. Cuando yo digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que me habita, que se ha revelado a mi vida. Dice aquí el pasaje que el versículo 30, regreso a Marcos 8:30, dice que Jesús les mandó, después de que dijo Pedro, tú eres el Cristo, les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de Él. Y a lo mejor podría sorprendernos. Dice, bueno, finalmente llegaron a la revelación, al entendimiento, y hoy que ya llegaron ahí, Jesús les dice, no le digan de esto nada a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se los prohibió? Por la misma razón que antes se lo prohibía a los demonios. ¿Se acuerdan? Cuando empezó su ministerio, los primeros que empezaron a declarar quién era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, fueron los demonios. Y Jesús les decía, cállense, cuando liberaba a las personas. ¿Por qué? Porque no quería Jesús en ese momento que fueran los demonios quien lo identificaran, quien hablaran de una relación con Él, porque Él no estaba relacionado con ellos. Él se iba a relacionar
con los hijos de Dios, con los que le recibieran, con los que tuvieran la revelación. Ahora ya la tienen en este momento los discípulos, pero aún falta la parte importante. ¿Qué tipo de Cristo, qué tipo de Mesías iba a ser Él? Si en ese momento ellos salían a decir, Jesús es el Mesías, ¿qué iba a decir la gente? Confirmamos lo que ya habíamos dicho antes, que Él es el que viene a ser el Rey de Israel. Entonces estamos listos para tomar las armas y vámonos contra los romanos. Y vamos a hacer, y vamos a volver, y vamos a poner a Israel como cabeza de las naciones. Este era el asunto. Seguiría la confusión. Por eso dijo Jesús, callen. No se lo digan a nadie hasta que esto esté completo, hasta que la obra sea perfecta, ¿verdad? Así que ellos se quedaron calladitos. Y próximamente veremos en los siguientes versículos que Jesús les va a mostrar qué significaba ser el Cristo en ese momento. ¿Qué implicaba que Él fuera el Cristo? ¿Qué implicaba que Él fuera el Mesías, el Hijo de Dios revelado? ¿Y por qué era necesario que ellos esperaran hasta que todo se cumpliera conforme había sido escrito? Sin embargo, el Evangelio escrito por Pedro y por Marcos, pues nos sorprende a todos, a judíos, a gentiles y a las generaciones de hoy, al establecer que el Evangelio es Jesucristo mismo. El Evangelio no es solamente un escrito, no es un libro, no es una filosofía, no es una religión. El Evangelio es una persona, es la persona misma de Cristo encarnado, el Hijo de Dios que se hizo hombre para venir a cumplir una misión, reconciliar al mundo con Dios y terminar con el gobierno del pecado en la humanidad, para que entonces podamos vivir en verdadera libertad todos. Hoy somos pues llamados a revitalizar cada uno de nosotros en nuestra vida esta convicción de gracia que Dios nos ha dado. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que está revelado a mi vida y permanece en mí para cumplir sus propósitos. Él está trabajando con nosotros. Y esto es necesario que cada persona tenga la oportunidad de recibirlo. Ya está dado, la bendición ya está dada, el Evangelio ya fue revelado. ¿Qué se necesita? Que la persona escuche y que el Espíritu hable a la persona para que le dé esa revelación personal que tú y yo hoy tenemos. Por eso decía Juan, como leíamos ahorita, nosotros sabemos, hemos creído y testificamos. Igualmente hoy nosotros lo debemos hacer. Hemos creído, lo sabemos por la Escritura, no por otra fuente, y por la experiencia. Testificamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él en espíritu mora en cada uno de nosotros, que Él es el pan de vida que se multiplicó y hoy está presente en cada uno de los creyentes. Amén. Vamos a estar de pie. Pues llegamos a un punto importante, central en el Evangelio de Marcos, y a partir de aquí vamos a comenzar a ver la parte final, el desenlace en los siguientes capítulos del Evangelio, que hablan pues de esa parte histórica que todos hemos conocido desde a lo mejor desde muy pequeños, pero que pocos habían llegado a entender y a comprender qué significa la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu palabra que es vida, que es espíritu, que hoy se revela a nuestras vidas y que por la obra de tu gracia en nosotros abres nuestro entendimiento, Señor, para que seamos afirmados en la verdad. Que Jesús no solamente fue un líder, no solamente fue un predicador, no solamente fue un iluminado, sino que Jesús es la luz misma, la luz de la vida,
que Jesús es el Verbo, la palabra encarnado, que Jesús es Dios, que en Él habitó toda la plenitud de la deidad, que Él es la imagen visible del Dios invisible, que Él es el buen pastor, que Él es el pan de vida, que Él es el Cordero perfecto, que Él es el gran sacerdote, que ofreció no un sacrificio, sino su vida misma en sacrificio por la humanidad. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la revelación de tu palabra y el entendimiento que tu Espíritu trae por gracia a cada uno de nosotros, Señor. Y que nos dice que no tenemos una religión, que no hemos cambiado de religión. Hemos encontrado la luz de la vida. Hemos encontrado al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente, y por la gracia y misericordia hoy nos ha hecho templos de su Espíritu. Hoy somos templos vivientes y permanecemos en Dios, y Dios permanece en cada uno de nosotros. Y todas las bendiciones espirituales y materiales de las que la palabra habla son promesas cumplidas en Jesucristo. Padre, ayúdanos a caminar en este entendimiento y en esta fe. Que nuestra conciencia sea plena cada día, Señor, de que tú estás en nosotros y con nosotros, Señor, y que nada, absolutamente nada, nos faltará, y que las circunstancias por las que atravesamos en nuestra vida tienen propósito, Señor, que tú estás transformándonos, estás trabajando con nuestra persona, con nuestro carácter, que tú quieres hacer una obra perfecta en nosotros, Señor, y que además somos instrumentos de justicia, somos instrumentos de vida, de salvación, somos predicadores, somos voceros y embajadores de este reino tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tu reino es una realidad en nuestras vidas. El reino está en nosotros y con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Y en esta fe, en este entendimiento, Señor, es que hoy levantamos nuestra voz para seguir rogando por cada uno de los que están en necesidad, Señor. Estas familias y personas que hoy hemos mencionado, Señor, pedimos tu gracia, tu favor sobre cada uno de ellos, Señor. Que te reveles a sus vidas, Señor. Así como te revelaste a nosotros, así revélate a ellos, Señor. A los que están allí en una cama de hospital, Señor. A los que están afligidos en casa. A los que han estado experimentando la recuperación por un favor recibido de ti, Señor. Porque sabemos que muchos hoy son bendecidos ya, Señor, con la sanidad, con la restauración, con la bendición y la gracia de la paz que solamente tú puedes dar, Señor. Por eso, Señor, confiamos en ti y te damos muchísimas gracias como iglesia, Señor. Y te decimos, Padre, en tus manos están nuestras vidas, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos de Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Amén. Pues la paz de Cristo siga reinando abundantemente en nuestros corazones. Amén. Y experimentemos toda su gloria.